Embarazado, pensé que mi alfa me amaba, pero los comentarios flotantes decían que era su juguete. Entonces decidí huir, pero él no lo dejaría pasar. Capítulo 1. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas del baño cuando Louis sostuvo la prueba de embarazo entre dedos temblorosos. 2 líneas rosadas le devolvían la mirada, implacables como un veredicto. 3 años junto a Arthur Blackwood y ahora esto, una criatura gestándose en su vientre. Su primer impulso fue llamarlo, confesarle la noticia y, quizás, solo quizás, escucharlo prometer que aquello los conduciría al matrimonio. Mas antes de que pudiera marcar el número, una cascada de texto luminoso apareció flotando ante sus ojos, como si alguien hubiera activado una realidad aumentada que él jamás había solicitado. Ja, ja, ja. Este Omega de segunda realmente cree que Arthur lo va a desposar por un bebé. Arthur solo lo eligió para provocar a Oliver, su verdadero amor. 3 años y todavía no lo entiende. Qué ingenuo. Si Arthur descubre lo del niño, probablemente se encargará de que desaparezca, y no de forma agradable. Créeme, nadie mantiene a un peón como ese cerca. El estómago de Louis se contrajo. La prueba resbaló de sus dedos y cayó sobre las baldosas del baño con un repiqueteo seco. Viñetas de comentarios. Aquella extraña manifestación sobrenatural llevaba semanas acechándolo, pero esto era un golpe directo al corazón. Le decían que era apenas una herramienta para despertar celos en Oliver, el supuesto amor verdadero de Arthur. Un sustituto, una sombra sin sustancia. El teléfono vibró en su mano. El nombre de Arthur brilló en la pantalla. Louis se quedó paralizado, el pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. 1, 2, 3 llamadas, ninguna atendida. Estaba a punto de colgar cuando la voz de Arthur atravesó la línea, grave y suave, como si sostuviera una copa de bourbon entre las manos. Louis, ¿qué ocurre, cariño? Una pausa, luego un tono más dulce. Estaba en una reunión. No escuché el teléfono. Disculpa. Clásico Arthur. 3 palabras donde otros usarían 10. Normalmente, Louis lo habría provocado, llamándolo señor Hielo, o algo igualmente tonto para arrancarle una sonrisa. Pero ahora tenía la boca seca, la voz apenas un susurro. Nada. Número equivocado. ¿Número equivocado? El tono de Arthur se afiló como si pudiera oler la mentira a través del teléfono. ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Sí, estoy bien. Louis forzó una risa que salió como un ahogo. Solo marqué sin querer. Ya sabes, dedos torpes. Sigue dominando la jungla corporativa. Estoy bien, te dejo ir. Los comentarios parpadearon de nuevo ante sus ojos. Arthur odia a los niños. Odia aún más a quien intenta atraparlo con uno. Dile lo del bebé y te borrará a ti y al niño del mapa. Louis tragó con dificultad. Había visto a Arthur perder los estribos una vez. Un hombre lo había cruzado. Terminó en un sótano con el rostro como carne picada y extremidades que ya no se doblaban correctamente. Louis había tropezado con aquella escena por accidente, casi vomitando en el acto. Arthur lo había limpiado, vendado sus ojos y sacado de allí como si nada hubiera ocurrido. Se había permitido olvidar ese lado de él, arrullado por 3 años de manos en su cintura, sonrisas escasas y una tarjeta de crédito sin límite. Pero ahora no iba a apostar su vida, ni la de su hijo, a la bondad de Arthur. Cariño. La voz de Arthur cortó su pánico. Acabas de llamarme por mi nombre completo. ¿Qué está pasando? El corazón de Louis dio un vuelco. Arthur sonaba molesto, quizás incluso peligroso. Se apresuró a salvar la situación. «Oh, vamos, amor», ronroneó, exagerando el tono. «Solo estaba probando si me prestabas atención. Estás ocupado, ¿verdad? Me portaré bien, lo prometo». Arthur gruñó, satisfecho por el momento. «Bien, revisa tu cuenta. Te envié algo de dinero. Ve a divertirte. $3 millones. Para ser exactos». El hombre era un cajero automático ambulante. Louis colgó, sus rodillas cediendo mientras se deslizaba por la pared del baño. El sudor frío le erizaba la piel.
Arthur era bueno con él, mejor de lo que merecía a veces. 3 años atrás, sus padres adoptivos lo habían echado cuando descubrieron que no era su hijo biológico. Sin dinero, sin habilidades, solo un omega con un rostro bonito y cero perspectivas. Su hermano adoptivo, Oliver, el hijo dorado, le había sonreído con burla y lo había señalado hacia un club de alta gama. Eres un omega de primera categoría, Luis. Muestra esa sonrisa, sirve algunos tragos, gana dinero. Había sido lo suficientemente ingenuo como para creerle. Pensó que serviría cócteles, no que esquivaría alfas manoseadores con alientos a cerveza. Uno de ellos se acercó demasiado, sus feromonas mareándolo. Huyó, chocó contra Arthur, 1,83 m de mandíbula cincelada y energía alfa con aroma a cedro. Se aferró a él, lágrimas en los ojos, rogándole que lo sacara de allí. Arthur no dudó. Derribó a los tipos como si fueran blancos de papel. Luego lo llevó a un ático imponente. Luis pensó que lo dejaría allí, pero su celo lo golpeó con fuerza, sin supresores, sin control. Agarró el brazo de Arthur, lo besó como si su vida dependiera de ello. Arthur se congeló, pero Luis estaba demasiado perdido para importarle. Una cosa llevó a la otra, y para la mañana era un desastre de extremidades adoloridas y arrepentimiento. Intentó escabullirse, pero Arthur lo atrapó. «Luis, ¿planeas un golpe y fuga?» Luis tartamudeó, mortificado. «Yo no tengo dinero para pagarte». Arthur rió, un rumor grave que hizo arder sus mejillas. «No necesito tu dinero». Sus ojos, afilados y burlones, se clavaron en los de Luis. «¿Quieres quedarte?» «Sé mío». Luis sabía lo que «sé mío» significaba. Un omega mantenido, un compañero secundario, no un novio. Pero no tenía otras opciones, así que dijo que sí. 3 años después, pensó que eran más. Pensó que estaban enamorados. Los comentarios sugerían lo contrario. Ahora, sentado en el suelo del baño, Luis miró la prueba de embarazo. Su cuerpo no estaba hecho para tener hijos. El médico había dicho que tenía una posibilidad entre 1 millón de concebir. Sin embargo, aquí estaban. Había estado tan feliz imaginando un futuro con Arthur, un anillo, una familia. Pero los comentarios pintaban un cuadro diferente. Él como el tonto, Arthur riendo con Oliver, su hijo y él desechados como basura. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y guardó la prueba en su bolsillo. De ninguna manera le diría ahora, no hasta saber en qué juego estaba Arthur. Si Arthur lo estaba usando para llegar a Oliver, necesitaba un plan. Paso 1. Mantener la boca cerrada. Paso 2. Averiguar si podía confiar en él. Paso 3. Bueno, pensaría en ello cuando llegara allí. Su teléfono sonó. Un mensaje de Leonardo, su único amigo real. «Oye, ¿estás vivo? ¿Tragos esta noche?» Luis escribió de vuelta, con los dedos aún temblando. «Tal vez. Tengo cosas que resolver». «¿Cosas como qué? ¿Tu sugar siendo extra?» La respuesta de Leonardo fue instantánea, completa con un emoji de guiño. Luis resopló a pesar de sí mismo. Algo así. «Te llamo después». Leonardo tendría ideas. Siempre las tenía. Por ahora necesitaba mantener la calma, actuar como si nada estuviera mal. Arthur no era estúpido. Notaría si empezaba a actuar raro. Miró el espejo, forzando una sonrisa. «Lo tienes, Luis», murmuró. «Solo no lo arruines». Los comentarios parpadearon de nuevo, burlándose de él. «Va a arruinarlo. Míralo derramar todo y llorar cuando Arthur lo abandone». Luis le mostró el dedo medio al aire como si los comentarios pudieran verlo. «Que se jodan ustedes también», susurró. Si Arthur lo estaba engañando, lo descubriría. Y si no lo estaba, bueno, lidiaría con eso cuando llegara el momento. Por ahora, tenía un bebé que proteger y un corazón que mantener, incluso roto. Capítulo 2. Luis permanecía sentado en la sala de espera del hospital, la prueba de embarazo quemando un agujero en su bolsillo. El olor estéril revolvía su estómago.
pero se obligó a concentrarse. No más ensoñaciones sobre Arthur, rescatándolo con romanticismo de cuento. Los comentarios lo habían vuelto paranoico, y no iba a correr riesgos. Agarró su teléfono y reservó una cita para un aborto, sus dedos temblando mientras confirmaba la fecha. Se sentía como una traición, pero ¿qué otra opción tenía? Si Arthur solo lo estaba usando para provocar a Oliver, no podía arriesgarse a que descubriera lo del bebé. Vaya, el Omega realmente va a deshacerse del niño. Eso es frío. Apuesto a que cancela en el último minuto. Luis fulminó con la mirada el texto flotante. Ocúpense de sus asuntos, murmuró, guardando su teléfono. Los comentarios eran implacables, como un coro griego del infierno. Pero no estaba aquí para entretenerlos. Se puso de pie, listo para irse, cuando su teléfono vibró. Era Arthur. ¿Ya en casa, cariño? Su voz era cálida, como si no hubiera pasado horas en una sala de juntas, aplastando almas. Sí, solo haciendo recados. Luis hizo una mueca ante lo débil que sonaba eso. ¿Estás bien? Te extrañé. Ven a casa. Tengo ganas de comida para llevar y una película. El corazón de Luis dio un estúpido vuelco. Maldito fuera por sonar tan normal. Claro, estaré allí pronto. Colgó, su pecho apretado. 3 años de besos nocturnos y mañanas perezosas lo habían engañado, pero los comentarios eran claros. Era un sustituto, nada más. Cuando llegó a casa, el ático estaba oscuro excepto por el resplandor del horizonte de la ciudad. Arthur estaba desparramado en el sofá, con la corbata aflojada, luciendo como un anuncio de colonia. Antes de que Luis pudiera saludar, Arthur lo jaló a su regazo, sus labios estrellándose contra los suyos. El cuerpo de Luis reaccionó por instinto, inclinándose hasta que una ola de náuseas lo golpeó. Lo empujó hacia atrás más fuerte de lo que pretendía. Arthur, párrafo. Los ojos de Arthur se estrecharon, oscuros e ilegibles. ¿Qué pasa? Nada. Yo solo... Luis buscó una excusa, la palma sudorosa. Comí sushi en mal estado. Me siento algo mareado. Arthur lo estudió como si pudiera ver a través de su mentira. ¿Estás seguro de que es eso? Sí, totalmente. Luis forzó una sonrisa, pero se sentía como plástico. Solo necesito un segundo para no vomitar en tu elegante traje. Arthur no rió, solo siguió mirando. Finalmente, jaló a Luis al sofá, su brazo alrededor de sus hombros. Me dirías si algo estuviera pasando, ¿verdad? Por supuesto. La voz de Luis se quebró, pero lo cubrió con una tos. Arthur no insistió, solo frotó su espalda como si fuera un niño con dolor de estómago. Era dulce, demasiado dulce, y eso hizo que Luis quisiera gritar. Si era tan bueno con él, ¿por qué los comentarios decían que era desechable? A la mañana siguiente, Mateo, la mano derecha de Arthur, estaba en la cocina hojeando papeles. El jefe va a Southtown para un negocio, dijo sin levantar la vista. Algún gran inversor. ¿Vienes? ¿Southtown? Luis se congeló, la taza de café a medio camino de su boca. Los comentarios habían mencionado Southtown, el antiguo territorio de Arthur, donde conoció a su primer amor, Oliver. ¿Por qué allí? Mateo se encogió de hombros. No sé, el jefe fue a la secundaria allí. Probablemente nostálgico o lo que sea. Nostálgico, repitió Luis, su estómago hundiéndose. Claro. Southtown es donde Arthur se enamoró de Oliver. Apuesto a que está soñando con esos viejos tiempos mientras Luis lo acompaña como un cachorro perdido. Luis apretó los dientes. Voy con él, dijo más fuerte de lo necesario. Mateo alzó una ceja pero no discutió. Si Arthur estaba suspirando por Oliver, necesitaba verlo por sí mismo. Tal vez entonces sabría si era solo un juego. El viaje a Southtown fue silencioso. Arthur se concentró en su tableta mientras Luis miraba por la ventana. La voz de Mateo crepitó a través de los altavoces del auto, chismeando con otro tipo. Southtown es donde el jefe tuvo su primer enamoramiento, ¿verdad? Algún chico con el que trabajó en un restaurante. ¿Enamoramiento? Luis se inclinó hacia adelante. ¿Quién era? Mateo rió.
ajeno al pánico de Luis. No sé, hombre. El jefe no habla de eso. Solo escuché que estaba perdidamente enamorado en aquellos días. Arthur levantó la vista, su expresión ilegible. Mateo, cállate. Mateo se rió nerviosamente. Lo siento, jefe. Solo digo que Southtown tiene que traer recuerdos. Luis forzó una sonrisa, pero su mente estaba acelerada. Los comentarios llenaron los espacios en blanco. Arthur y Oliver eran íntimos en Southtown. Trabajaron juntos, se enamoraron, todo el asunto. Luis es solo el rebote, aunque no lo sabe todavía. La garganta de Luis se apretó. Se volvió hacia Arthur, manteniendo su voz ligera. Entonces, Southtown, ¿es donde conociste a tu primer amor? Arthur se tensó, sus dedos pausando en la tableta. Después de un largo momento, miró por la ventana, una débil sonrisa tirando de sus labios. Sí, una palabra y se sintió como un cuchillo. Luis asintió, fingiendo que no dolía. Genial. Debe ser agradable volver. Arthur no respondió, solo volvió a su tableta. Luis se recostó, mordiéndose el labio para no decir algo estúpido. Los comentarios tenían razón. Southtown era el lugar de Arthur y Oliver, no el suyo. Era solo el idiota que pensó que 3 años significaban algo. Se detuvieron frente a una antigua escuela secundaria, toda ladrillo rojo y gloria desvanecida. Arthur tenía una reunión con algún inversor que había construido una mansión cerca, pero Luis apenas escuchó mientras explicaba. Sus ojos seguían desviándose hacia la escuela, imaginando a un Arthur más joven con Oliver, riendo, robando besos. Los comentarios no ayudaron. Míralo, probablemente pensando en Oliver ahora mismo. Pobre Luis persiguiendo a un tipo que nunca pensó en él. Cállense, susurró Luis entre dientes, esperando que Arthur no lo escuchara. No lo hizo, pero sí notó a Luis mirando fijamente la escuela. ¿Estás bien, cariño? Tocó su brazo, su voz suave. Sí, solo curioso. Luis forzó una risa. Me pregunto cómo sería el Arthur adolescente. Apuesto a que eras un rompecorazones. Arthur sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Era un punk. Vamos, terminemos con esta reunión. La reunión fue en un elegante salón, todo luces tenues y whisky sobrevalorado. Luis se mantuvo cerca de Arthur, interpretando el papel del bello adorno que era, pero el aire se sentía espeso con feromonas. Se excusó para ir al baño, necesitando respirar. En su camino de regreso, chocó con 2 alfas, uno con una mano cicatrizada, el otro mirándolo lascivamente. Vaya, vaya, dijo el más joven acercándose demasiado. ¿No eres ese Omega que se enredó con Arthur? ¿Trabajando en los clubes? ¿Qué? Luis se congeló, su piel erizándose. Tienen al tipo equivocado, dijo, retrocediendo. El de la cicatriz agarró el hombro de su compañero. Tranquilo, amigo, es su novio. ¿Novio? El alfa lascivo rió, sacando una tarjeta de presentación. Te pagaré el doble de lo que él te paga, 50,000 al mes. Abandona al tipo del traje y ven conmigo. Acepta el trato, Louis. Arthur va a abandonarte por Oliver de todos modos. Este tipo es tu mejor oportunidad. Luis miró fijamente la tarjeta, sus manos temblando. 3 años atrás podría haberlo considerado. Arthur había pagado por su título universitario. Le enseñó a invertir. Se aseguró de que nunca tuviera que volver a esa vida. Pero ahora, con un bebé en camino y un corazón lleno de dudas, abrió la boca para decir que no. Pero una voz fría lo interrumpió. Luis, dijo Arthur, su aroma a cedro golpeándolo como un muro. Su mano se cerró sobre el cuello de Luis, no con fuerza, pero firme. ¿De qué se trata? ¿Qué debes considerar? Los alfas palidecieron. La tarjeta cayó al suelo. Luis se giró, encontrando los ojos de Arthur, oscuros, peligrosos y fijos en él, como si fuera lo único en la habitación. Por un segundo, olvidó cómo respirar. Capítulo 3. La tarjeta de presentación del alfa yacía en el suelo. Un recordatorio burlón de cuán cerca había estado Luis de tomar una decisión estúpida. El agarre de Arthur en su cuello se aflojó
pero sus ojos permanecieron afilados, clavándolo en su lugar. Los dos alfas murmuraron disculpas y huyeron apresuradamente, dejando a Luis solo con él en el oscuro pasillo. El estómago de Luis se revolvió, no solo por el bebé, sino por el peso de esa mirada. Arthur, yo no estaba... comenzó, pero una ola de náuseas lo interrumpió. Lo empujó a un lado, corriendo hacia el baño. Apenas llegó al lavabo antes de tener arcadas secas, sus manos aferrándose a la porcelana fría. Los comentarios parpadearon en su visión, implacables como siempre. Vaya, Luis realmente se está desmoronando. Ni siquiera puede manejar un poco de celos sin vomitar. Luis se echó agua en la cara, ignorando las burlas. Para cuando salió tambaleándose, los alfas se habían ido y Arthur estaba esperando. Su rostro una mezcla de preocupación y algo más oscuro. ¿Estás bien?, preguntó, voz baja. Sí, solo el sushi en mal estado otra vez. Luis forzó una sonrisa débil, esperando que se lo creyera. Salgamos de aquí. Arthur no insistió, pero el viaje de regreso fue silencioso, el aire pesado. La mano de Arthur descansaba en el muslo de Luis, posesiva, pero no habló. Luis mantuvo sus ojos en la ventana, tratando de no pensar en los comentarios o en cómo el toque de Arthur aún hacía acelerar su pulso. Cuando llegaron a casa, Arthur lo llevó a la cama, besando su cuello suavemente. «Descansa», murmuró, y Luis asintió, fingiendo dormir hasta que la respiración de Arthur se niveló. A la mañana siguiente, despertó en una cama vacía y un mensaje de Arthur. «Tengo una reunión. Volveré esta noche». Sin cariño, sin emoji, frío. Luis se sentó, frotándose los ojos cuando su teléfono sonó de nuevo. «Leonardo». «Oye, ¿estás vivo? Escuché que tuviste una noche difícil». Luis resopló, escribiendo de vuelta. «Difícil es quedarse corto. ¿Estás libre? Necesito desahogarme». «Siempre. Encuéntrame en el restaurante en 1 hora». En el restaurante, Leonardo se deslizó en el reservado frente a él, su sonrisa beta llena de picardía. «Entonces, cuenta, ¿qué te tiene luciendo como si hubieras visto un fantasma?» Luis vaciló, luego se inclinó, voz baja. «Estoy embarazado, y creo que Arthur me está usando para fastidiar a Oliver». La mandíbula de Leonardo cayó. «¿Embarazado? Maldición, Luis. ¿Y Oliver? Ese imbécil de tu vieja familia. ¿Qué tiene que ver con esto?» Luis le contó sobre los comentarios, los rumores de Southtown, la forma en que Arthur se cerró sobre su pasado. Leonardo escuchó, sorbiendo su café, luego se recostó. «Suena como si estuvieras sacando conclusiones apresuradas. Arthur está loco por ti. ¿Alguna vez has pensado que esos comentarios espeluznantes simplemente están equivocados?» «Saben cosas», dijo Luis, sacudiendo la cabeza. «Como si estuvieran leyendo su mente. Si está enamorado de Oliver, solo soy un sustituto. ¿Y este bebé?» Se detuvo, su garganta apretada. «No puedo arriesgarme». Leonardo suspiró. «Está bien, bien. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a confrontarlo?» «Todavía no». Luis jugueteó con su servilleta. «Oliver está de vuelta en la ciudad. Voy a esperar a ver qué hace Arthur. Si me está engañando, lo sabré pronto». Leonardo alzó una ceja. «¿Y si no lo está?» Luis no respondió. No lo sabía. Esa tarde, su teléfono sonó. El nombre de su madre adoptiva parpadeó en la pantalla, un nombre que no había visto en 3 años. Casi no contestó, pero la curiosidad ganó. «Luis», dijo ella, su voz cortante. «Estamos organizando una gala para Oliver. Ha vuelto de Europa. Ven a la finca esta noche. Es hora de reconectar». ¿Reconectar? Después de que lo echaran por no ser su verdadero hijo. Luis casi se rió. «¿Por qué ahora?» «Es un evento familiar», ella dijo como si eso lo explicara todo. 7 en punto. No llegues tarde. Colgó, el estómago de Luis retorciéndose. Los comentarios intervinieron. Oliver ha vuelto para reclamar su lugar. Luis está a punto de ser humillado en esta gala. Apuesto a que Arthur aparece por Oliver, no por él. Luis los ignoró,
enviándole un mensaje a Leonardo. Gala esta noche. La familia adoptiva me invitó. Huele a trampa. ¿Trampa o no vas a ir? Respondió Leonardo. Sí, tengo que pagarles por haberme criado. Luego habré terminado. Luis pasó el día liquidando regalos que Arthur le había dado. Relojes, un auto, algo de arte ostentoso. Todo excepto el reloj tachonado de diamantes en su muñeca, que valía más que su viejo apartamento. El amigo de Leonardo estaba manejando las ventas, y su cuenta bancaria ya se veía gorda. Si tenía que huir, estaría listo. La gala fue en una finca extensa, todo candelabros y copas de champán. Luis llevaba un traje a medida, mantuvo la cabeza baja y encontró un rincón para beber. El lugar zumbaba con niños ricos y sus séquitos alfa, todos adulando a Oliver, que flotaba por la multitud como la realeza. Luis lo vio al otro lado de la sala, todo pómulos afilados y sonrisas engreídas. Su estómago se retorció. ¿Estaba Arthur aquí por él? Antes de poder cavilar, un grupo de alfas lo acorraló, sus feromonas espesas y amargas. Bueno, miren quién es. Uno se burló, un tipo con sonrisa de fondo fiduciario. El heredero falso convertido en cazafortunas. Escuché que robaste la vida de Oliver y a su hombre. Luis agarró su copa, forzando una sonrisa. ¿Ustedes tienen algún pasatiempo o el chisme es toda su personalidad? El líder se acercó más, su aliento caliente. ¿Crees que eres listo? Robando el lugar de Oliver, acurrucándote con Arthur. Apuesto a que solo eres un... Luis no lo dejó terminar. Su champán golpeó su cara y él jadeó, con el rostro rojo. ¡Pequeño! Se abalanzó, pero sus amigos agarraron a Luis primero, arrastrándolo hacia un rincón sombrío, sin cámaras, sin testigos. El corazón de Luis latía con fuerza mientras sus manos se apretaban, sus risas crueles. No eres nada, siseó uno. Solo un omega usado que Arthur va a desechar cuando Oliver lo recupere. Luis luchó, pero eran demasiado fuertes. Justo cuando abrió la boca para gritar, un aroma familiar a cedro lo golpeó. Arthur se abrió paso entre la multitud, su rostro tormentoso. ¡Suéltenlo!, gruñó, y los alfas se congelaron, su bravuconería desmoronándose. Uno trató de tartamudear una excusa, pero Arthur no esperó. Arrancó al líder de Luis, su puño conectando con la mandíbula del tipo. Los otros retrocedieron, murmurando disculpas. Arthur jaló a Luis entre sus brazos, sus ojos escaneándolo en busca de lesiones. ¿Estás bien, cariño? Luis asintió, su garganta apretada, pero luego vio a Oliver observándolos, su sonrisa tensa y falsa. Los comentarios estallaron. Arthur solo está salvando las apariencias. Está aquí por Oliver, no por Luis. Todo esto es un show. A Luis no le importó. Si esto era un juego, jugaría más sucio. Lanzó sus brazos alrededor de Arthur, enterrando su rostro en su pecho. Iban a lastimarme. Sollozó lo suficientemente fuerte para que la sala escuchara. Dijeron que me arrastrarían después de la fiesta. Arthur tenía tanto miedo. La multitud jadeó, las cabezas girando. La mandíbula de Arthur se apretó, su brazo tensándose alrededor de Luis. «Nadie te toca», dijo alto y final. Miró a Oliver, quien parecía haber tragado un limón. Luego se volvió hacia Mateo. «Averigua quiénes son estos payasos. Están acabados». Luis captó la mirada de Oliver y sonrió, solo por un segundo. Si Arthur lo estaba engañando, se aseguraría de que Oliver también sintiera el calor. Pero mientras Arthur lo guiaba hacia afuera, su mano cálida en su espalda, Luis no podía sacudirse la sensación de que se estaba perdiendo algo. Algo grande. Capítulo 4. Los brazos de Arthur permanecieron alrededor de Luis mientras abandonaban la gala, su aroma a cedro anclándolo incluso mientras su cabeza daba vueltas. Los comentarios gritaban, llamándolo dramático, diciendo que el acto heroico de Arthur era solo para mostrar. A Luis no le importó. Había hecho que Oliver se retorciera, y eso era una victoria. Pero de vuelta en el ático,
El humor de Arthur cambió. No habló, solo se sirvió un whisky y se sentó en el sofá, mirando las luces de la ciudad. Luis se quedó cerca de la puerta, inseguro de si era bienvenido. ¿Vas a decirme de qué se trataba eso? Finalmente dijo Arthur sin mirarlo. ¿Qué? Luis se hizo el tonto, quitándose los zapatos. Esos imbéciles en la gala. Ellos empezaron. No eso. La voz de Arthur era baja, bordeada con algo que Luis no pudo identificar. Has estado distante, como si estuvieras ocultando algo. El corazón de Luis se saltó un latido. ¿Sabía sobre el bebé? Forzó una risa, dejándose caer en el sofá junto a él. ¿Yo? ¿Ocultando? Arthur, soy un libro abierto. Eres tú el de la cara de póker. Arthur no sonrió, solo tomó un sorbo de su bebida, sus ojos moviéndose hacia los de Luis. Me dirías si estuvieras en problemas, ¿verdad? Obviamente. Luis se inclinó, apoyando su cabeza en el hombro de Arthur, esperando que eso lo distrajera. Estoy bien, cariño. Solo cansado de niños ricos y su basura. Arthur se relajó una fracción, su mano encontrando la de Luis. Nadie te va a tocar de nuevo. Dejé eso claro. Luis asintió, pero los comentarios parpadearon, implacables. Solo está manteniendo a Luis cerca hasta que Oliver haga su movimiento. No caigas en el acto de caballero, idiota. Luis los ignoró, dejando que Arthur lo acercara más. Besó su sien, suave y deliberado, como si estuviera tratando de probar algo. Por un momento, Luis quiso creer que era real, pero luego su teléfono vibró. Leonardo, ¿estás bien? Escuché que causaste una escena. ¿Arthur está enojado? Luis escribió de vuelta bajo la manta del brazo de Arthur. Estoy bien. Estás siendo extrañamente dulce. No estoy seguro de qué pasa. Dulce. Ten cuidado, hombre. Así es como te atrapan. Llámame mañana. Luis guardó su teléfono, pero el calor de Arthur era demasiado. Murmuró una excusa sobre necesitar una ducha y se escabulló, cerrando la puerta del baño con llave. Los comentarios tenían razón. Era demasiado bueno en esto, demasiado bueno haciéndolo sentir seguro. Pero si era solo un reemplazo para Oliver, no podía bajar la guardia. Los siguientes días fueron tensos. Arthur estaba más en casa, observándolo como si pudiera escapar. Luis mantuvo el acto, sonrisas coquetas, toques casuales. Pero cada noche, revisaba su cuenta bancaria, viendo los números subir mientras el amigo de Leonardo vendía más de los regalos de Arthur. Todavía no había cancelado la cita para el aborto. Se cernía como una nube de tormenta. Luego Mateo llamó, su voz frenética. Luis, tienes que hablar con el jefe. Está perdiendo la cabeza en la oficina. Dice que estás actuando raro. Piensa que planeas abandonarlo. ¿Abandonarlo? Luis rió, pero sonó hueco. Él es quien ha estado raro. Sí, bueno, nos tiene a todos trabajando horas extras y me estoy muriendo aquí. Ayuda a un tipo. Luis suspiró. Bien, hablaré con él. Esa noche, Arthur llegó a casa temprano llevando una caja de su pastelería favorita. Ofrenda de paz, dijo, colocándola en el mostrador. Dentro había una bandeja de tartas de arándano, del tipo por el que Luis mataría. Cortó una, sosteniendo un tenedor lleno hacia sus labios. ¿Estamos bien, cariño? Luis tomó un bocado. La dulzura era casi demasiada. Sí, estamos bien. Forzó una sonrisa, pero su estómago dio un vuelco. No por el bebé, sino por la culpa. Arthur estaba intentándolo, y aquí estaba él planeando su escape. Solo te está ablandando. Oliver está de vuelta, y Arthur te está manteniendo dócil hasta que termine contigo. Luis tragó con dificultad, empujando la tarta lejos. Arthur, no me siento muy bien. Creo que me acostaré temprano. Arthur frunció el ceño, pero no discutió. Solo besó su frente. Duerme, estoy aquí. Luis asintió, retirándose al dormitorio. Pero el sueño no llegó. Los comentarios seguían burlándose, diciendo que Arthur se estaba reuniendo con Oliver a sus espaldas, que era un tonto por quedarse. Miró el techo.
su mano en su estómago. No podía mantener esto mucho más tiempo. La noche siguiente, todo se desmoronó. Arthur llegó tarde a casa, su aroma más fuerte, más salvaje. Período de celo alfa. Luis lo había visto antes. Se ponía intenso, territorial, como su lobo al límite. No dijo una palabra. Solo jaló a Luis entre sus brazos, sus labios estrellándose contra los suyos. Luis trató de seguir el ritmo, pero su cuerpo era un desastre, desgarrado entre el deseo y las náuseas. Arthur, más despacio, jadeó, empujando contra su pecho. Arthur no se detuvo, sus manos vagando, sus feromonas abrumadoras. «Cariño, te necesito», murmuró, mordiendo el cuello de Luis, justo sobre su glándula de aroma. Luis se estremeció, su cuerpo traicionándolo, mientras el aroma a cedro de Arthur inundaba sus sentidos. «Te está usando como sustituto. Apuesto a que está imaginando a Oliver ahora mismo». Las lágrimas picaron los ojos de Luis. ¿Era cierto? ¿Era solo un cuerpo cálido para ayudarlo a superar su período de susceptibilidad? Dejó que Arthur lo llevara a la cama, su mente gritando que parara, pero su cuerpo no escuchaba. Los besos de Arthur eran desesperados, sus manos rudas pero cuidadosas, como si se estuviera conteniendo. Luis se aferró a él, odiándose por quererlo, por querer esto. «Eres mío», susurró Arthur, su voz rasposa. «Lo sabes, ¿verdad?» Luis asintió, las lágrimas derramándose. «Sí», se ahogó, pero los comentarios se rieron. «¿Mío? Ja, te está llamando cariño, pero está pensando en Oliver. Pobre Luis, llorando por un tipo que no lo ama». Luis giró su rostro hacia la almohada, ocultando sus lágrimas. Arthur no lo notó, demasiado atrapado en su neblina. Cuando terminó, jaló a Luis cerca, su respiración pesada. Luis yació allí, su corazón latiendo con fuerza, su mente acelerada. Esto no era amor. No podía serlo. No si solo lo estaba usando. A la mañana siguiente, Arthur aún dormía, su brazo pesado sobre la cintura de Luis. Se deslizó hacia afuera, su cuerpo adolorido, y agarró su teléfono. Un mensaje del hospital. «Su cita es mañana, última oportunidad para reprogramar». Luis lo miró fijamente, su pulgar sobre el botón de cancelar. Todavía no había decidido, pero sabía una cosa. No podía quedarse aquí, no con los comentarios gritando, no con Oliver de vuelta en la ciudad, no con el celo de Arthur haciéndolo cuestionar todo. Se arrastró hacia el armario sacando una bolsa de lona. Empacó ligero, efectivo, ropa, lo esencial. El reloj de diamantes permaneció en su muñeca, un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Miró a Arthur, aún durmiendo, su rostro más suave de lo que jamás había visto. Por un segundo, quiso volver a arrastrarse a la cama, fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero los comentarios eran claros. Quedarse y lo perdería todo. Le envió un mensaje a Leonardo. «Me voy mañana. Ayúdame a prepararlo». «Diablos sí», respondió Leonardo. «Mi hermano Miguel tiene conexiones. No estás haciendo esto solo». Luis le dio una última mirada a Arthur. Luego se deslizó hacia afuera. El hospital estaba esperando, y también su futuro. Lo que quedara de él. Capítulo 5. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre Luis, mientras estaba de pie en la sala de espera, aferrando su teléfono. Su cita era en 1 hora, y sus nervios estaban destrozados. Los comentarios no se habían detenido, su texto brillante burlándose de él desde el aire. Luis realmente va a seguir adelante con esto. Hay que reconocérselo. El chico tiene agallas. Lástima que Arthur lo va a encontrar y hacerlo arrepentirse. Luis metió sus manos en los bolsillos, tratando de ignorarlos. Había estado esquivando las llamadas de Arthur desde que se escabulló del ático anoche, su bolsa de lona llena de efectivo y ropa. Miguel, el hermano de Leonardo, había prometido sacarlo del país, pero necesitaba manejar esto primero. Un último paso y sería libre. Una voz áspera interrumpió sus pensamientos. «Luis, me debes, pequeño mocoso». Su tío,
Un tipo desaliñado con cojera y antecedentes penales agarró su brazo. Había estado siguiéndolo desde que dejó a Arthur, exigiendo dinero o un boleto fuera de la ciudad. Tu novio es quien me rompió la pierna. Llévame contigo o te entregaré por la recompensa. Luis liberó su brazo. Retrocede, Carlos. No soy tu boleto de lotería. Carlos se burló, acercándose más. Arthur está ofreciendo 3 millones a quien te encuentre. Podría usar ese efectivo. El estómago de Luis cayó. 3 millones. Arthur lo estaba cazando. Abrió la boca para decirle a Carlos que se perdiera cuando un aroma familiar a cedro lo golpeó. Se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Pasos resonaron por el pasillo, deliberados y pesados. Arthur apareció al final del corredor, flanqueado por Mateo y media docena de tipos con trajes. Su rostro era una tormenta, ojos fijos en Louis como si fuera lo único en el mundo. Louis, dijo, voz baja y peligrosa, sé sobre el bebé, ven a casa. La respiración de Louis se cortó, lo sabía. ¿Cómo? Retrocedió, sus manos temblando. Quédate atrás, Arthur. Carlos el idiota siguió parloteando. ¿Ves? Está aquí por ti. Págame. Cállate. Arthur chasqueó, sin siquiera mirarlo. Sus ojos nunca dejaron los de Luis. Cariño, necesitamos hablar. ¿Hablar? Luis rió, amargo y agudo. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo soy solo tu compañero secundario hasta que Oliver tome mi lugar? El ceño de Arthur se frunció, confusión parpadeando en su rostro. ¿Oliver? ¿De qué demonios estás hablando? Oh, esto es rico. Luis va a llorar cuando Arthur lo arrastre de vuelta. Oliver está esperando y este niño está acabado. Luis ignoró los comentarios, su voz elevándose. No te hagas el tonto. Sé que solo soy un sustituto. Tú y Oliver, su gran historia de amor. No me voy a quedar para que me jodan. Arthur dio un paso adelante, sus manos levantadas como si Luis fuera un animal asustado. Luis, lo tienes todo mal. Yo no. Antes de que pudiera terminar, una nueva voz interrumpió. Arthur, dile la verdad. Oliver empujó a Mateo, su rostro una mezcla de desesperación y engreimiento. Has estado engañándolo, pero yo he vuelto ahora. Díselo. Los comentarios se volvieron locos. Sí, Oliver soltando bombas de verdad. Luis está a punto de ser abandonado frente a todos. La mandíbula de Arthur se apretó, sus ojos destellando con algo oscuro. Se volvió hacia Oliver, y por un segundo, Luis pensó que estaría de acuerdo. En cambio, sacó una pistola de su abrigo, apuntándola al brazo de Oliver. Di una palabra más, gruñó, y te arrepentirás. Oliver se congeló, su bravuconería desmoronándose. Arthur, no puedes. El disparo fue ensordecedor. Oliver gritó, agarrándose el brazo mientras la sangre se filtraba a través de su manga. El personal del hospital gritó, y los tipos de Arthur se movieron para bloquear las salidas. Luis se quedó allí atónito mientras Arthur se volvía hacia él, su rostro más suave pero no menos intenso. Luis, no estoy con él, nunca lo estuve. La cabeza de Luis daba vueltas, los comentarios gritaban, llamando a la trama un desastre, pero apenas los registró. Arthur dio otro paso, y Luis entró en pánico, sacando un cuchillo de bolsillo de su bolsa. Lo presionó contra su garganta, su mano temblando. No te acerques, Arthur. Lo digo en serio. Los ojos de Arthur se abrieron, miedo real atravesando su calma. Cariño, bájalo. Por favor. Retrocede, gritó Luis, lágrimas picando sus ojos. 3 años y nunca dijiste que teníamos un futuro. Ahora sabes sobre el bebé y... ¿qué? ¿Vas a asegurarte de que desaparezca? Como dijeron los comentarios. ¿Comentarios? Arthur se veía confuso, luego enojado. Luis, no sé qué estás viendo, pero no voy a dejar que te lastimes. Está mintiendo. Matará al niño y encerrará a Luis. ¡Corre, idiota! Luis sacudió la cabeza, el cuchillo frío contra su piel. No lo entiendes. He terminado de ser tu juguete.
Me voy y no vas a detenerme. El rostro de Arthur se agrietó, dolor destellando en sus ojos. ¿Juguete? Luis, eres todo para mí. Yo... Antes de que pudiera terminar, una mano agarró el cuello de Luis, jalándolo hacia atrás. Miguel, el hermano de Leonardo, apareció de la nada, su presencia alfa abrumadora. «Es hora de irse», dijo, arrastrando a Luis hacia una salida lateral. Arthur gritó el nombre de Luis, pero los tipos de Miguel bloquearon su camino, y el hospital estalló en caos. Corrieron hacia un auto esperando, Miguel empujando a Luis en la parte trasera. Leonardo estaba allí, su rostro pálido. «Mierda, Luis. ¿Estás bien?» Luis asintió, aún aferrando el cuchillo. Le disparó a Oliver. ¿Por qué haría eso? Leonardo intercambió una mirada con Miguel. Tal vez tu chico no es tan predecible como pensabas. El corazón de Dora latió frenético mientras veía el Miguel aceleró, el auto derrapando mientras las sirenas aullaban en la distancia. Luis se recostó, su corazón acelerado. Los comentarios estaban más tranquilos ahora, confundidos, como si no supieran qué hacer con el movimiento de Arthur. ¡Qué demonios! Arthur se ha vuelto rebelde. Esto no estaba en el guión. Luis los ignoró, mirando por la ventana. El rostro de Arthur, su miedo, su dolor, se quedó con él. ¿Por qué dispararle a Oliver? ¿Por qué mirarlo como si lo estuviera rompiendo? Leonardo lo empujó. Estás pensando demasiado. Arthur tiene su propio desastre. Tú concéntrate en ti y en el niño. Luis asintió, pero la duda lo royó. En el avión, Miguel le entregó un teléfono desechable. Usa esto, sin rastreo. Aterrizaremos en unas horas y mis tipos te instalarán. Gracias, dijo Luis, su voz pequeña. Leonardo se sentó junto a él, desplazándose por su teléfono. Pregunta, dijo sin levantar la vista. Arthur le disparó a Oliver para callarlo. No es exactamente el movimiento de un tipo enamorado de él. ¿Estás seguro de que esos comentarios espeluznantes son legítimos? Luis no respondió. Los comentarios estaban murmurando ahora, confundidos sobre el giro de la trama de Arthur. Miró el teléfono, su dedo sobre el número de Arthur. No llamó. En cambio, le envió un mensaje al hospital, reprogramando la cita. No estaba seguro sobre el bebé, sobre Arthur, sobre nada. Pero mientras el avión despegaba, sabía una cosa. No estaba listo para rendirse. Todavía no. Capítulo 6. El avión aterrizó en un tranquilo pueblo costero, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Los tipos de Miguel instalaron a Luis en un modesto apartamento con vista al océano, lejos del alcance de Arthur. Pasó la primera semana saltando ante cada ruido, esperando que los matones de Arthur derribaran la puerta. Pero nada llegó. Sin llamadas, sin mensajes, sin comentarios. El silencio era peor que sus burlas. Mantuvo su mano en su estómago, sintiendo el débil aleteo de vida, y se preguntó si había tomado la decisión correcta. Leonardo se quedó, estrellándose en su sofá y comiendo sus bocadillos. «Tienes que relajarte, Luis», dijo, lanzándole una bolsa de papas. «Estás a salvo. Miguel tiene este lugar cerrado más fuerte que una bóveda de banco». Luis resopló, atrapando la bolsa. «Sí, hasta que Arthur decida jugar al cazarrecompensas de nuevo». Leonardo rodó los ojos. «Todavía estás colgado de él después de todo». «Le disparó a Oliver», dijo Luis mirando el suelo. «Eso no es nada». «Exactamente». Leonardo lanzó sus manos al aire. «El tipo le dispara a su supuesto amor verdadero para protegerte, y todavía estás deprimido». Tal vez esos comentarios raros estaban llenos de basura. Luis no respondió. Los comentarios habían estado tranquilos desde el hospital, como si hubieran tenido un cortocircuito cuando Arthur apretó el gatillo. Casi los extrañaba. Era más fácil odiar a Arthur cuando lo estaban animando. Ahora solo se sentía perdido. Miguel apareció una mañana, su ceño habitual suavizado. «Conseguí un trabajo para ti, galería de arte, discreto. ¿Estás dentro?»
Luis asintió, agradecido por la distracción. Sí, gracias. Necesito hacer algo antes de perder la cabeza. Miguel sonrió. Bien. Y deja de mirar sobre tu hombro. Nadie viene. Luis quería creerle. Comenzó a dibujar de nuevo, cosas simples para vender en la galería. Leonardo lo arrastró al cine, tratando de hacer de casamentero con Miguel, quien lo cerró con una mirada. No eres mi tipo, dijo Miguel, lanzando palomitas a Leonardo. Eres suficiente problema. Leonardo sonrió. Lo amas. Luis rió, la primera risa real en semanas. Pero esa noche, solo en su cama, no podía sacudirse el rostro de Arthur, su pánico cuando sostuvo el cuchillo, su voz cuando dijo que Luis era todo. ¿Y si Leonardo tenía razón? ¿Y si había estado equivocado? 2 semanas después, Luis estaba dibujando junto al lago cuando Miguel se tensó a su lado. Problemas, murmuró, asintiendo hacia los árboles. El corazón de Luis se detuvo. Arthur emergió, arrastrando a un Oliver magullado por el cuello. Mateo iba detrás, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Luis, llamó Arthur, su voz firme pero cruda. Necesitamos hablar. Luis se puso de pie, su bloc de dibujo cayendo al pasto. ¿Hablar? Me casaste como a un siervo, Arthur. Arthur soltó a Oliver, quien tropezó pero permaneció callado. No estoy aquí para lastimarte. Nunca lo estuve. ¿Qué demonios? Arthur se ha vuelto completamente psicótico. Este no es el final feliz para el que firmamos. Los comentarios estaban de vuelta, frenéticos y confundidos. Luis los ignoró, dando un paso adelante. Entonces, ¿por qué está Oliver aquí? ¿Por qué desfilar con tu verdadero novio frente a mí? La mandíbula de Arthur se apretó. Él no es mi novio. Nunca lo fue. Empujó a Oliver hacia adelante. Díselo. Oliver lo fulminó, agarrándose el brazo vendado. Era un sistema, escupió. Algo de tecnología que encontré en el extranjero. Proyectaba esos comentarios que veías. Te hacían pensar que no eras nada. Quería que te fueras para poder tener a Arthur. Luis parpadeó, su cabeza girando. ¿Los comentarios? ¿Fuiste tú? Sí, dijo Oliver desafiante. Y funcionó. Corriste. Arthur agarró su hombro, con fuerza. Casi me cuestas todo. Se volvió hacia Luis, sus ojos suaves pero desesperados. Luis, tú eres mi primer amor. Southtown, eras tú. Te conocí en ese restaurante antes de que tu familia adoptiva te dejara. Nunca te olvidé. La respiración de Luis se cortó. Nunca preguntaste. Pensé que sabías. Arthur se acercó, ignorando el gruñido de advertencia de Miguel. No hablé de un futuro porque tenía miedo de que huyeras, pero te amo. Siempre lo he hecho. De ninguna manera. Nos equivocamos de pareja. Esto es una estafa. Los comentarios gritaban, pero Luis apenas los escuchó. Las palabras de Arthur golpearon como un maremoto. Southtown, el restaurante. Recordó a un alfa callado que daba demasiadas propinas, que sonreía cuando él derramaba café en su camisa. ¿Era él? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Luis, su voz quebrándose. Lo intenté, dijo Arthur, haciendo una mueca. Ese día en Southtown, preguntaste sobre mi primer amor. Dije que eras tú, pero no estabas escuchando. Luis se sonrojó, recordando cómo lo desconectó, perdido en sus propios miedos. Yo metí la pata. No, dijo Arthur, cerrando la brecha. Debería haber sido más claro. No te voy a dejar ir de nuevo. Miguel dio un paso adelante, mano en su arma. Retrocede, hombre, no es tu propiedad. Arthur no se inmutó. No estoy aquí para ser su dueño, estoy aquí para pedirlo. Sacó un anillo de su bolsillo, simple pero brillante. Luis, cásate conmigo, quédate conmigo, criemos a nuestro hijo juntos. La garganta de Luis se apretó. Los comentarios aullaban traición, pero se sentían distantes, como estática. Miró a Arthur, sus ojos crudos con esperanza, y luego a Oliver, quien parecía haber tragado vidrio.
Le disparaste, dijo Louis asintiendo hacia Oliver. ¿Por qué? Porque te mintió, dijo Arthur. Trató de separarnos, lo haría de nuevo. Louis rió, tembloroso y real. Estás loco. ¿Por ti? Sí. Arthur sostuvo el anillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Louis vaciló, luego lo tomó, deslizándolo en su dedo. Bien, pero cocinas esta noche. Arthur sonrió, jalándolo entre sus brazos. El aroma a cedro lo envolvió, cálido y correcto. Miguel suspiró, enfundando su arma. Supongo que perdí un cliente. Leonardo le dio una palmada en el hombro. Vamos, tomemos una cerveza. Estos dos necesitan un minuto. De vuelta en la villa de Arthur, lo presentó a un anciano que dirigía la galería, un tipo místico que lo había ayudado a rastrear los comentarios hasta la tecnología de Oliver. Se han ido ahora, dijo el hombre sorbiendo té. Destruí el sistema yo mismo. Bien, murmuró Louis, recostándose en Arthur. Esas cosas eran una pesadilla. Esa noche, Arthur cocinó mal. Bistec quemado, puré de papas grumoso y una ensalada que era mayormente aderezo. Louis rió hasta que le dolieron los costados. «Eres un caso perdido», dijo, robando un bocado. «Aprendí por ti», dijo Arthur sonriendo. «Pensé que mejor empezaba ya que estás comiendo por dos». Louis se congeló, su tenedor a medio camino de su boca. «Cierto, lo sabes. Mateo encontró tus registros del hospital». Se estiró a través de la mesa, su mano cálida sobre la de Louis. «Voy a ser papá, ¿eh?» «Sí», dijo Louis, su voz suave. «¿Estás bien con eso?» Arthur lo jaló a su regazo, besándolo lento. «Más que bien, estoy completamente fascinado, cariño». Los comentarios se habían ido. Oliver estaba en un vuelo de ida a ninguna parte, y por primera vez en meses, Louis le creyó. Eran caóticos, pero eran reales, y mientras los brazos de Arthur se apretaban a su alrededor, Louis supo que lo resolverían juntos. Epílogo. 6 meses después, la villa junto al mar se había transformado en algo que Louis jamás imaginó que podría tener: un hogar. No por su opulencia, aunque la vista del océano al amanecer seguía robándole el aliento, sino por la quietud que ahora habitaba entre sus paredes. Una quietud que no era silencio, sino paz. Louis se encontraba en el estudio que Arthur había mandado acondicionar para él, rodeado de lienzos a medio terminar y bocetos esparcidos sobre la mesa de roble. Su vientre redondeado apenas le permitía acercarse al caballete, pero insistía en pintar. Decía que el bebé debía conocer el olor de la trementina y el tacto de los pinceles antes de nacer. Arthur entraba y salía de la habitación con cualquier pretexto: un vaso de agua fresca, una manta que Louis no había pedido, una pregunta sobre si prefería cenar temprano. Louis sonreía cada vez, consciente de que el hombre más temido en los círculos empresariales se había convertido en un alfa ansioso contando los días para la llegada de su hijo. «¿Sigues sin decidirte por un nombre?», preguntó Arthur una tarde, sentándose en el diván mientras observaba a Louis trabajar. «Estoy entre dos», respondió Louis sin apartar la vista del lienzo. «Pero quiero esperar a verle la cara. Los nombres tienen que encajar con las personas, no al revés». Arthur se quedó callado un momento, ese silencio particular que Louis había aprendido a leer como profunda emoción contenida. «Mi madre solía decir lo mismo». Era la primera vez que Arthur mencionaba a su madre. Louis bajó el pincel lentamente y se volvió hacia él. «¿Quieres contarme de ella?». Y Arthur lo hizo. No todo de una vez. Nunca había sido hombre de largos discursos, pero en fragmentos delicados, como quien entrega pedazos de vidrio roto con cuidado de no cortar. Habló de una mujer omega que había criado sola a su hijo alfa, que le enseñó que la fuerza no residía en la dominación, sino en la protección de lo que se ama. Que murió cuando Arthur tenía 17, dejándolo con una fortuna, un apellido poderoso y un vacío que pasó años intentando llenar con control y distancia. «Por eso nunca hablé de futuro contigo», admitió Arthur mirándose las manos. «Cada vez que me imaginaba atándote a mí,
Pensaba que era como encadenar algo hermoso, y las cosas hermosas se marchitan cuando no pueden volar. Luis atravesó el estudio y se arrodilló frente a él, tomando esas manos entre las suyas. Yo no quería volar, tonto, quería quedarme. Solo necesitaba saber que había un lugar para mí. Arthur lo besó entonces, y fue diferente a todos los besos anteriores. No había urgencia ni desesperación, solo certeza. Leonardo y Miguel se habían convertido en visitantes asiduos de la villa. Leonardo insistía en que era para supervisar que Arthur no volviera a cagarla, pero Luis sabía que su amigo simplemente quería asegurarse de que era feliz. Miguel, por su parte, había desarrollado una inesperada afinidad con Mateo, y ahora ambos pasaban tardes enteras en la terraza jugando ajedrez y debatiendo sobre tácticas de seguridad con una intensidad que rozaba lo cómico. Nunca pensé que terminaría siendo amigo de un matón corporativo, comentó Miguel una tarde, moviendo su torre. Yo tampoco pensé que terminaría respetando a un contrabandista de medio pelo, replicó Mateo con una sonrisa torcida. Leonardo, recostado en una hamaca cercana con un cóctel en mano, se rió. El amor nos hace a todos más tolerantes. Luis, que observaba la escena desde la puerta del estudio, sintió una calidez expandirse en su pecho. Había construido algo más que una relación con Arthur. Había encontrado una familia elegida, defectuosa y extraña, pero completamente suya. El día que Oliver fue liberado de prisión, había cumplido una sentencia reducida por colaboración con las autoridades respecto a la tecnología ilegal de los comentarios. Luis recibió una carta. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa del comedor durante 3 días, mirándola de reojo cada vez que pasaba, hasta que Arthur finalmente le preguntó, ¿vas a leerla o vas a dejar que te atormente por ósmosis? Luis suspiró, tomó el sobre y lo abrió con dedos temblorosos. La carta era breve, escrita con la letra pulcra de Oliver que recordaba de cuando eran niños. Luis, no espero tu perdón. No lo merezco. Pasé años convencido de que merecía lo que tú tenías simplemente por haber nacido en la familia correcta. Cuando apareciste, cuando ellos te eligieron a ti sobre su sangre, algo en mí se rompió. No justifico lo que hice. La tecnología, los comentarios, todo fue producto de mi propia miseria tratando de arrastrarte a mi nivel. Pero te equivocaste en una cosa. Arthur nunca fue mío. Nunca me miró como te mira a ti. Yo solo era el fantasma de lo que él realmente quería. Y ese eras tú desde el principio. No te pido que me respondas. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser alguien diferente. Alguien que mi madre, nuestra madre, hubiera querido que fuera. Cuídate, hermano. Luis leyó la carta 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el cajón de su escritorio. No la destruiría, pero tampoco la contestaría. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruirse, pero eso no significa que no puedas reconocer que alguna vez existieron. ¿Estás bien?, preguntó Arthur esa noche, abrazándolo desde atrás mientras miraban el océano desde el balcón. Sí, respondió Luis. Y era verdad. Solo estoy cerrando puertas viejas. ¿Y qué tal se siente? Como libertad. El nacimiento fue en una noche de tormenta, porque por supuesto que lo fue. Luis siempre había tenido un sentido teatral del momento, algo que Arthur le recriminaba entre risas, mientras conducía como poseído hacia el hospital, con Leonardo y Miguel siguiéndolos en otro vehículo y Mateo coordinando todo por teléfono, como si estuvieran orquestando una operación militar. 8 horas después, mientras la tormenta amainaba y el primer sol del amanecer teñía el cielo de rosa y dorado, un pequeño llanto llenó la habitación. «Es un niño», anunció la doctora, colocando al bebé sobre el pecho de Luis. Arthur, que había estado sosteniendo la mano de Luis con suficiente fuerza como para romperla, se quedó completamente inmóvil. Miraba a su hijo con una expresión de asombro tan puro que Luis sintió lágrimas rodando por sus mejillas.
Hola, pequeño, susurró Luis, tocando la diminuta mano que se cerró instintivamente alrededor de su dedo. Te hemos estado esperando. Arthur finalmente encontró su voz, ronca y temblorosa. Se parece a ti. Tiene tus ojos, replicó Luis, sonriendo a través de las lágrimas. Y tu ceño fruncido. Ni siquiera ha abierto los ojos todavía. Confía en mí. Ese es un ceño Blackwood. Y cuando el bebé finalmente abrió los ojos, grises como tormenta, como los de su padre, Luis supo exactamente qué nombre encajaba. Alex, dijo. Por tu madre, Alex Blackwood. Arthur besó su frente, luego la del bebé, y por primera vez en su vida adulta, lloró. 3 años después, la villa junto al mar resonaba con risas infantiles y el caos organizado que solo un niño pequeño puede generar. Alex había heredado la terquedad de Arthur y la creatividad desenfrenada de Louis, una combinación que mantenía a todos constantemente alerta. Louis había abierto su propia galería en el pueblo, modesta pero exitosa, donde exhibía tanto su propio trabajo como el de artistas locales emergentes. Arthur había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales para pasar más tiempo en casa, algo que sus socios recibieron con sorpresa, pero que Mateo respaldó completamente. El jefe finalmente entendió qué es lo que importa, le había dicho Mateo a Miguel durante una de sus interminables partidas de ajedrez. Solo le tomó casi perder todo para darse cuenta, respondió Miguel con una sonrisa. Leonardo, quien ahora dirigía una pequeña empresa de consultoría de seguridad con Miguel, visitaba cada fin de semana sin falta. Alex lo adoraba, especialmente porque tío Leo siempre traía los mejores regalos y las historias más extravagantes. Una tarde de domingo, mientras todos estaban reunidos en el jardín, Alex persiguiendo mariposas, Leonardo y Miguel discutiendo sobre algo trivial, Mateo preparando una parrillada, Luis se recostó contra Arthur en el columpio del porche. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Luis. ¿Todo esto? Arthur lo pensó un momento, su mano trazando círculos perezosos en el hombro de Luis. No de esta manera exacta, pero sí imaginé una vida contigo. Desde aquella primera vez en el restaurante de Southtown, cuando derramaste café en mi camisa y te disculpaste como si hubiera sido el fin del mundo. Luis se rió. Era tu camisa favorita. Me lo dijiste como 5 veces. Mentí. Odiaba esa camisa. Solo quería una excusa para que siguieras hablando conmigo. Manipulador. Enamorado, corrigió Arthur besando su sien. Entonces y ahora. Alex corrió hacia ellos en ese momento, con las mejillas sonrojadas y una flor silvestre en su pequeño puño. Papá, papá, mira. Se trepó al regazo de Luis. Es para ti. Luis tomó la flor, un simple diente de león, y la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Es hermosa, amor. Gracias. Alex sonrió, luego se giró hacia Arthur. Papi, ¿podemos ir a la playa después? Claro, dijo Arthur, revolviendo el cabello oscuro de su hijo. Pero primero tienes que prometerme que no vas a tratar de nadar hacia el horizonte otra vez. Solo estaba explorando. Explorando cómo dar un infarto a tus padres, murmuró Luis, pero sus ojos brillaban de amor. Leonardo gritó desde el jardín. Alex, ven a ayudar al tío Leo a ganarle a tío Miguel en las cerraduras. El niño saltó del regazo de Luis y corrió de vuelta, dejando a sus padres en el columpio, meciéndose suavemente mientras el sol comenzaba su descenso hacia el mar. ¿Sabes?, dijo Luis después de un largo silencio cómodo. Nunca le agradecí a Oliver apropiadamente. Arthur lo miró sorprendido. ¿Por qué diablos harías eso? Porque si no hubiera creado esos malditos comentarios, si no me hubiera empujado hasta el punto de huir, nunca habríamos tenido esa conversación en el lago. Nunca me habrías dicho la verdad. Nunca hubiéramos llegado aquí. Arthur consideró esto, luego negó con la cabeza. Hubiéramos llegado de todos modos. Tal vez nos hubiera tomado más tiempo, tal vez el camino hubiera sido diferente, pero hubiéramos llegado.
Porque esto, señaló el jardín, la casa, la vida que habían construido, no es producto del miedo o la manipulación. Es producto de algo que siempre estuvo ahí, esperando que fuéramos lo suficientemente valientes para alcanzarlo. Luis se acurrucó más cerca, sintiendo el latido constante del corazón de Arthur contra su espalda, escuchando las risas de su hijo mezclándose con el sonido de las olas. Los comentarios habían desaparecido hacía mucho tiempo, destruidos junto con la tecnología de Oliver. Pero a veces, en momentos como este, Luis imaginaba que podía verlos flotando en el aire del atardecer, no con burlas o advertencias, sino con algo diferente. Mira a este idiota. Realmente lo logró. Encontró su final feliz después de todo. Y Luis sonreía, porque sí, lo había logrado. Lo habían logrado juntos. El viento del mar traía el aroma a cedro y sal, a pintura fresca y carne asada, a flores silvestres y hogar. Y en ese columpio, con el hombre que amaba sosteniendo su mano y su hijo riendo en el jardín, Luis supo con absoluta certeza que esta era la vida por la que había valido la pena luchar. No perfecta, pero completamente, maravillosamente suya. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.